Mi hermana, mi hermano, le damos la bienvenida a este culto de día jueves. Los invito a que hagamos una oración para comenzar. Bendito Señor, te damos muchas gracias por tu amor infinito, porque has sido con nosotros, porque nos has mirado con amor, porque has actuado con bondad, Señor, porque nos has acompañado en los momentos difíciles, en los momentos buenos, porque pese a todo, Señor, a las cosas que nosotros encontramos que están mal, tú nos has hablado con amor, Señor, tú nos has mirado con bondad y has tenido misericordia, Señor, de nuestras pequeñas vidas. Te damos muchas gracias por eso, Señor. Te pedimos que tú puedas hacer, Señor, que nuestros hermanos puedan conectarse, que puedan escuchar de tu palabra, buscar de ti, Señor. Y te pido, Señor, que tu palabra, que tu bondad y tu misericordia se queden conmigo, Padre Santo. Te doy muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque has sido conmigo, Señor, porque has sido bueno. Te doy muchas gracias, Señor, porque me has mirado con amor y has tenido misericordia de mi vida, Padre Santo, y puedo estar aquí, Señor, orando a ti, Señor, y reflexionando en torno a tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido que también cuides de nuestros hermanos que se encuentran enfermos, que se encuentran en dificultad, y tú seas con ellos. Esto te lo pedimos, Señor, en tu santo, bendito y eterno nombre. Amén. Vamos a ver los avisos que quedan para esta semana. Recordar que luego de este culto tenemos el culto de oración posteriormente y el link se enviará por Zoom. Y el culto general de este día domingo a las 11, que ese es de manera presencial. Bueno, mi hermano, la palabra de la reflexión la podemos encontrar en Salmos, en el capítulo 3, en el versículo 3. Y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando pasamos por momentos difíciles, es cuando nosotros sentimos que estamos solos en este mundo, que nadie nos puede ayudar, que nadie nos puede socorrer, que nadie va a entender nuestros problemas, nuestras dificultades. Y en este versículo podemos ver también que cuando David hablaba acerca de esto, estaba pasando por uno de sus peores momentos, de tanto los malos que pasó, siendo perseguido, sintiéndose como nosotros a veces nos sentimos, sin defensa, sin algo que nos pueda proteger, sin alguien que nos pueda cuidar. Pero él entrega su confianza, su plena confianza en el Señor. A veces nosotros sentimos que lo que estamos pasando, a veces lo peor que podríamos haber pasado y que no tenemos la fuerza, no tenemos los medios para poder pasar por este momento. Pero el Señor siempre nos habla que aunque sintamos temor, Él no nos prometió el no vivir temor, el que no nos pasen cosas, el no sufrir, el que vivamos una vida. Él no nos prometió una vida plena de felicidad, sin problemas, todos felices. No son las promesas del Señor. Él lo único que nos prometió es que Él iba a estar con nosotros, que iba a mandar a un consolador para que estuviese con nosotros. El Señor, en su bendita misericordia, nos habla en este momento de que pese a cualquier dificultad, que nos sintamos solos, que estemos enfermos, ya sea la dificultad que tenemos en nuestros corazones, el pesar, el Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor nos guía, nos acompaña, aunque nosotros no podamos verlo. Y Él es el que sostiene nuestra cabeza en los momentos de dificultad, el que nos da fortaleza, el que seca nuestras lágrimas. En este momento el Señor nos quiere hablar a nuestras vidas y decir que no estamos solos, que Él está con nosotros, que aunque no lo veamos, Él se mueve en nuestras vidas. Así que mi hermano les comparto esta pequeña reflexión. Espero que sea de bendición y le invito a que sigamos conectados para que podamos seguir escuchando de su hermosa palabra. Que el Señor los bendiga.
continuar, estoy cansado. No te vi entre la multitud que perdí el paso. Y dentro de mi alma hoy tu amor es lo que me ayuda a seguir. Pienso en ti, dime qué pasará, te estoy rogando. Por favor, si sabes cómo anhelo tus consejos. Y es tarde en el Getsemaní, pedí a los 11 que oraran por mí. Daría todo lo que soy y lo que no tengo para verte aquí. Más que sí, dejando tu presencia tan marcada en mí. Extraño tus caricias y mi corazón no puede olvidarte si te llevo a mí, rodeado de tu luz, cumpliendo la misión. Es que tu voluntad hoy se haga en mí. Si estás aquí, yo soy feliz. Si me oís, no quiero continuar, estoy cansado. No me ves, entre la multitud me están llevando. Camino hacia el Calvario, pues la cruz del mundo pesa sobre mí. Te he dado todo lo que tengo, no me abandones, me he entregado a ti. Y amaste así, dejando tu presencia tan marcada en mí. Extraño tus caricias en mi corazón, no puede olvidarte si te llevo a mí, rodeado de tu luz, cumpliendo la misión. Es que tu voluntad hoy se haga en mí. Si estás aquí, yo soy feliz. He dado todo lo que tengo, no me abandones, me he entregado a ti. Me amaste así, dejando tu presencia tan marcada en mí. Extraño tus caricias y mi corazón no puede olvidarte si te llevo a mí. Rodeado de tu luz me llevas hoy. A tu plan de amor me entrego y que tu voluntad se haga en mí. A tu plan de amor me entrego y que tu voluntad se haga en mí. Hola mis hermanos, buenas noches, espero que estén muy bien, espero que haya disfrutado la alabanza de nuestra hermana Alejandra, la reflexión de Teresita. Por lo menos la alabanza yo no la había escuchado nunca, así que muy bien que tengamos variedad, ¿no? Vamos a leer la palabra de Dios, la cual se encuentra en el libro de Santiago capítulo 1, del versículo 19 en adelante.
Santiago 1 del 19 al terminar dice: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos al Señor. Padre bueno celestial, te queremos dar muchas gracias porque en esta noche tú nos has traído esta palabra para nosotros. Te queremos pedir, Padre, por misericordia, de que tú la bendigas, de que bendigas al mocito que está en esta hora, de que toda palabra que pueda salir de estos labios sean inspiradas por tu Espíritu Santo, de que no sean palabras humanas, sino que sean dirigidas por ti. Tú sabes lo que es mejor para la vida de cada uno de los que están escuchando este servicio. Tú nos conoces mejor que nadie. Y es por eso que te pedimos de que tú seas quien esté obrando misericordia en esta hora, de que por misericordia le hable a la vida de quien esté escuchando, que pueda recibir palabra tuya, que pueda transformarse en algo provechoso para su vida. Te damos gracias porque nos has mantenido con vida y la salud suficiente para estar aquí en este lugar, en esta hora, y escuchar de tu palabra. Bendice la vida de nuestros hermanos que están a la distancia. Bendice la vida de todos, Señor, y prepara nuestros corazones para que esta semilla que tú quieres implantar en nuestros corazones pueda echar raíces y poder obrar y transmitir este mensaje al resto de las personas. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos de que tú bendigas este servicio y por misericordia esto también extiéndelo a nuestras hermanas que están ayudándonos tanto en la reflexión como en la alabanza. Bendice sus vidas, sus familias, y todo esto, Padre bendito, te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, este libro de Santiago es bastante interesante, la verdad. Yo le invito a que si más adelante usted lo considera apropiado, pueda leerlo todos los capítulos de esta epístola, porque son bastante interesantes. Este primer capítulo, de hecho, se puede decir que se divide en dos grandes bloques. Uno que es con respecto a lo que es las pruebas, las dificultades, tanto internas como externas, y finalmente el ser hacedores de su palabra. Nosotros, por tema de tiempo, porque igual tocar todo el capítulo sería demasiado largo, de hecho ya lo intenté, mis hermanos, salió más de una hora, por lo tanto no es recomendable hacerlo, pero sí vamos a dedicarnos a lo que es la última parte, que es la de ser hacedores de la palabra del Señor. Respecto al autor, podemos mencionar de que es Santiago. Obviamente se llama así el libro, pero el problema es que en los primeros
evangelios del Nuevo Testamento se nombraron ya algunos Santiago. Entonces, ¿cuál? Bueno, hay cierto consenso para decir de que el Santiago el mayor o el hijo de Zebedeo no es muy probable que sea el autor de este libro, porque este fue martirizado en el año 44 después de Cristo, lo cual es muy temprano. Y por lo tanto nos quedan otros dos, que son el Santiago el menor y Santiago el hermano de Jesús, quien es el mismo que aparece en Hechos capítulo 15. Y en ese Hechos capítulo 15 cuando dice que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Esto porque algunos fariseos que estaban convertidos, no todo, usted entre a los estudios bíblicos que hacemos nosotros, se va a dar cuenta que los fariseos era una orden que nació de una buena obra, con una buena intención, y es cierto que pelearon bastante con Jesús, y fueron algunos bien odiosos, pero no todos eran malos. Y algunos fariseos se convirtieron al cristianismo, pero al ser de fariseos con todas sus tradiciones, ellos querían que estas personas nuevas, los gentiles que estaban siendo convertidos al cristianismo, también se circuncidaran y guardaran la ley mosaica. Y estaban ahí en ese concilio, el llamado concilio de Jerusalén, cuando salió este Santiago en Hechos 15, y dice que no deben ponerle obstáculos y da alguna que otra recomendación, y todos lo terminan aceptando. Y por la forma de hablar se dice que ese Santiago de Hechos 15 es el mismo autor de este libro de Santiago, que sería entonces el hermano de Jesús, ¿ya? Eso también es interesante porque, a ver, usted me podría decir, ya, pero Santiago, yo leo la versión Reina Valera y no dice Santiago, dice Jacobo. Ya, pero es porque es la misma persona. Lo que pasa es que el nombre Jacobo es la forma helenizada del nombre Jacob, ¿ya? Y Santiago, usted mira, ya, pero ¿qué tiene que ver Santiago? Santiago viene del latín. Usted sabe que el idioma español se deriva del latín, y en el latín a Jacob le decían Jacobus. Y como era un santo, le decían Sanctus Jacobus. Entonces, esa conversión terminó siendo al final Santiago. Ya por ese motivo es que ese Santiago en algunas versiones sale como Jacobo y en otras versiones sale como Santiago. Pero bueno, ese Santiago de Hechos 15 es muy probable que sea el autor de este Santiago. Respecto a la fecha, hay muchas formas de decirlo, porque hay muchos estudiosos bíblicos que han estudiado distintos años, pero básicamente por las condiciones sociales que toca, su escatología, que es la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo, también por la intensidad de la expectación acerca del retorno del Señor, y debido a que no hay visiones apocalípticas propias de una literatura tardía, este libro debió haber sido entonces escrito como por ahí por el 45 después de Cristo. Ya nunca hubo una intención de dilación en el tiempo en cuanto a que Jesús iba a volver por su iglesia. Y aparte que también cuando usted lee Santiago 2, es cuando habla de que la fe sin obra es muerta, es como que estuviera tratando de refutar lo que algunos entendieron de la predicación de Pablo cuando habla de la justificación por fe. Si usted lee el libro de Romanos capítulo 3, ahí Pablo habla sobre que solo cuando tienen fe cumplen verdaderamente la ley. Entonces algunos interpretaron que entonces solamente es necesaria la fe y nada más es necesario. Bueno, aquí por eso también se dice que fue en una época temprana escrito este libro, porque es como que estuviera respondiéndole a esas personas que interpretaron mal a Pablo, ¿ya? Básicamente eso, decirles también de que las 12 tribus que estuvieron mencionadas en el versículo 1, cuando dice a todos los judíos en las 12 tribus, a las 12 tribus que están dispersas en la diáspora, ya sí, se puede decir entonces que le escribió a los judíos que viven fuera de Palestina, ¿ya? Pero también hay algunos que dicen que podría ser algo simbólico,
y que por lo tanto Santiago le escribió a toda la iglesia, tomada como un nuevo Israel, disperso en un mundo contrario y hostil. Entonces, bueno, a eso es lo que podemos mencionar acerca del escritor. La primera parte, si usted lee los primeros versículos de Santiago 1, se va a dar cuenta de que habla acerca de las pruebas y cómo debería el cristiano afrontar las pruebas. Así a modo de resumen, y básicamente lo que dice es que si nosotros somos probados, tenemos que estar contentos durante la prueba y no a causa de la prueba, ¿ya? Pero que entienda un poco la diferencia ahí. Sino que cuando nos toquen pruebas debemos estar gozosos, porque la prueba produce paciencia y la prueba produce entonces lo que es finalmente la obra completa, que es la plenitud y la perfección en el Señor. Básicamente toca todo ese tema de las pruebas y también en cuanto al origen externo como al origen interno cuando habla de la tentación, ¿cierto? Cuando incluso es muy interesante porque si usted lee los primeros versículos dice que algunos piensan en esa época pensaban de que Dios como hizo todas las cosas también hizo el mal. Y ahí Santiago también lo refuta diciendo de que Dios no puede ser tentado, Él no va a ser, tampoco va a hacer que alguien sea tentado hacia el mal, ¿vale? Y que todo este tema de la tentación y todo eso surge debido a la propia naturaleza pecaminosa del hombre, a la concupiscencia que es propia del ser humano. La concupiscencia es como deseo interno del hombre siempre hacer el mal, de irse al pecado, por lo general de índole sexual. Entonces está esa tentación pero eso no es debido a que Dios lo esté tentando, sino que es debido a la propia concupiscencia del hombre. Eso es básicamente lo que dice la primera parte de este capítulo de Santiago. Es muy interesante, yo le insto a que pueda leerlo y estudiarlo, meditar en esos versículos y va a encontrar una gran enseñanza para su vida, mi hermano. Pero ahora lo que nos convoca, nosotros hemos leído desde el versículo 19 y ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo menos desde el 19 al 21 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Para que la palabra de Dios surta efecto, no basta solo con oírla. Es menester, mi hermano, ponerla por obra. Y parte con esta recomendación de ser lento para enojarse, lento para hablar y pronto para oír. Y esta recomendación pareciera salida incluso del libro de los Proverbios, ¿cierto? Y también cuando dice que el cristiano se deja llevar por la ira, no puede obrar con justicia. Esto impide o al menos dificulta la vindicación de la justicia de Dios en el mundo. Entonces, debemos ser prontos o rápidos para oír a los demás, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Tiene que saber escuchar, no tan solo siempre hablar usted. A eso quiere decir. Escucha más de lo que habla y serás alguien que esté haciendo las cosas como a Dios le gusta. Y ser tardo también para enojarte. A continuación, entonces, Santiago presenta las disposiciones con que se ha de recibir la palabra de Dios. Se fija, básicamente son dos: la pureza y la humildad. La idea de que la semilla implantada, si lo leemos de nuevo un poco, mi hermano, para que estemos bien atentos a esto, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. ¿Ya? Hay que preparar el terreno y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Y esta idea de la palabra de Dios sembrada en el corazón
Esto ya estaba un poco hallado en el Antiguo Testamento en Jeremías. Jeremías capítulo 31, verso 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Una idea similar se lo dice también Pablo en 2 de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Ves qué bonito? Y entonces, para que la palabra se abra paso y eche raíces en el corazón, es menester que el Espíritu Santo convenza de pecado al oyente. Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es algo que también nos ha dicho el pastor Esteban. Usted podría hablar muy lindo, todas las cosas a sus amigos, familiares, tratar de predicar, pero quien convence al mundo de su pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Él es quien convence. Él es quien convence para que esta palabra eche raíces en el corazón. Para que esta ley que Dios pone en su mente sea escrita también en el corazón, para que Él sea Dios y nosotros seamos por pueblo. También el creyente necesita de esta convicción, ya que sin ella no puede proceder a la confesión del pecado que obstaculiza su comunión con Dios. Si recordamos un poco lo que dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se fija? Entonces, el cristiano tiene que estar convencido. Tiene que estar convencido de que si hay algo que te está apartando del diseño de Dios, es el pecado. Y este pecado por lo general nace de la concupiscencia del hombre. Por eso es importante también leer un poco los versículos anteriores. Porque están todas estas pruebas, ya sean externas o internas, pero cuando habla de la prueba interna de la tentación, esto que viene del deseo de la carne, entonces es algo que tienes que tú estar consciente de que esa concupiscencia da a luz finalmente a la muerte y al pecado. El pecado y el pecado a la muerte. Recuerde lo que dice en Romanos, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el pecado se consuma, termina dando como resultado la muerte. Y por eso es importante que nosotros confesemos nuestros pecados, porque este pecado es algo que está obstaculizando nuestra comunión con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. El problema está, mis hermanos, cuando hay un apego al pecado. Cuando tenemos ese pecado regalón que no queremos dejar de lado. Porque ese está impidiendo prestar atención a la verdad. Y de repente vamos a encontrarnos con cristianos que no están muy interesados, o no están ni ahí incluso, en poder convencerse de este pecado y poder transformar su vida. Incluso cristianos, mi hermano. Leamos lo que dice en 2 de Timoteo 4, versículos 3 al 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. De repente entonces vemos de que hay gente que quiere seguir con su pecado regalón y no escuchar estas palabras, porque va a llegar el tiempo en que no van a querer seguir escuchando, van a seguir sus propios deseos, van a buscar incluso maestros que les digan lo que sus oídos quieren que oigan. De repente van a querer amoldar el evangelio a sus propias concupiscencias, y eso es peligroso, mi hermano.
Esta semilla implantada que el Señor pone en el corazón, cuando dice la sembrará en su corazón, la pondrá en su mente y en su corazón, esta semilla implantada entonces necesita un buen terreno para germinar, y por eso es que dice que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, todo lo impuro y lo malo. Porque hay que preparar el terreno para que esa semilla pueda ser implantada en el corazón. El cristiano converso, el que nace de nuevo, trae consigo a la nueva vida mucho que no armoniza con ella. Y todo eso hay que desecharlo a fin de que podamos entregarnos de más lleno a lo positivo de recibir con mansedumbre la palabra implantada, esa palabra que puede salvar nuestras vidas y nuestras almas. Pero no basta solo con despojarse de la sociedad. También es preciso inclinar el oído con sumisión, lo que el apóstol Pablo llama la obediencia de la fe. Romanos 16:26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Se fijan lo que dice Pablo? Para que obedezcan a la fe es necesario entonces inclinar el oído, escuchar, no solo despojar y despojarse de la suciedad y de lo malo para que esta semilla pueda echar raíz en el corazón. Es necesario también escuchar a la palabra del Señor. Y hay gente que realmente no quiere hacerlo. Es gente que se siente autosuficiente. El autosuficiente no puede recibir la palabra que salva, puesto que no considera necesario ser objeto de salvación. Leamos lo que dice Jesús en Juan capítulo 3, del 17 al 21. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El cristianismo entonces, mi hermano, es una religión de acción. Si usted se fija, lo que el mismo Jesús dice: la luz vino al mundo y los hombres no quisieron porque amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, y el que hace lo malo aborrece la luz y no quiere que sus obras sean reprendidas, y por eso no viene a la luz. De repente nos encontramos entonces con estos cristianos que no quieren ser reprendidos, que no quieren que les digan que están en pecado, que no quieren eso porque quieren acomodar, amoldarse su evangelio a lo que están viviendo. Y eso no es correcto. De repente incluso pueden saltar algunos tratos, ¿cierto? Que digan, ya, si voy a pecar igual, voy a hacerlo ahora, este fin de semana no me voy a portar bien. No, pues mi hermano, no es la idea. La idea es que sea un estilo de vida constante. Y es por eso que también el cristiano es una religión de acción. Fíjese lo que dice Santiago, versículos que leímos ahora del 22 al 25. Dice: no solo escuchen la palabra, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Por importante que sea oír, uno no debe detenerse solamente con eso. Al oír le debe seguir el hacer. Limitarse a oír no es más que una forma de engañarse a sí mismo. Esta necesidad de poner por obra la palabra, sin contentarse solo con oírla, esto ya se halla en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice en Deuteronomio 15:5.
si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Esto también lo enseña Jesús en Mateo cuando habla en la parábola, cuando dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y esto también lo dice el apóstol Pablo en Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Se fija entonces, mi hermano? No solamente es oír, también hay que hacer. Santiago entonces compara al hombre que oye y no hace con el que se mira su rostro reflejado en el espejo, pero se marcha enseguida, descuidando las manchas del rostro. Es cierto que él se mira, pero prosigue como si nada, con lo que estaba haciendo, sin el más mínimo recuerdo de la persona que vio en el espejo. Creo que usted ha escuchado antes el término, mi hermano, de que la palabra de Dios es el espejo de nuestras almas. Nosotros nos desnuda, una cosa que nos podemos ver tal cual somos, y donde nos podemos ver reflejados, llenos de imperfección y suciedades. La palabra de Dios es como cuando le dice a uno, como le dijo Natán a David, ¿se acuerdan? Tú eres ese hombre. Cuando David manda a asesinar al esposo de Betsabé, al esposo legal de Betsabé, y se termina quedando con ella, y piensa que nadie lo ha dicho, nadie lo vio, pero Dios sí lo vio, y le habló a través del profeta Natán, cuando le da una parábola, le dice: mire, este tenía mucho, y luego vino, y otro tenía una sola ovejita, y luego vino le quitó la ovejita, y ¿qué crees tú? No, ese hombre merece la muerte. Y ahí Natán le dice: tú eres ese hombre. Pero si usted, mi hermano, por eso que le digo que la palabra de Dios es como el espejo de nuestras almas. Pero si usted, frente a la palabra de Dios, desde lo que escucha la palabra de Dios y no hace nada, entonces la palabra de Dios no le hace ni siquiera una cosquilla, no le remuerde ni siquiera un poco la conciencia, entonces, mi hermano, usted jamás podrá limpiar su rostro, jamás va a poder servirle a Dios como Él se lo merece, jamás usted va a poder llegar a la plenitud de vida que se halla en Cristo, jamás va a poder experimentar la dicha de la salvación. A ese nivel, mi hermano, porque se mira y se va y no está ni ahí en todas sus imperfecciones. Jamás va a poder entonces limpiar su rostro. Para que la palabra de Dios surta efecto, uno debe verse en el rostro, en el espejo, debe ver su propio rostro, no el del hermano, debe ver el suyo propio. Y después de ver el suyo propio, que se pare a reflexionar sobre ello y se decida también a quitar las manchas y a rectificar las deformaciones que el espejo le haya mostrado. La salvación en ese sentido, cuando decimos que es personal, por eso usted no tiene que fijarse en el espejo de lo que le refleja al hermano. Vea el suyo, reflexione, y una vez que reflexione, decida limpiar las manchas y a rectificar todo eso. El espejo que revela las imperfecciones del hombre por fuera ahora se contrasta con lo de que es la perfecta ley. Leamos de nuevo lo que dice en Santiago, cuando dice: luego te alejas y te olvidas cómo eres, pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre, la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, ahora este espejo se contrasta también entonces con la perfecta ley, la ley de la libertad, la ley que te hace libre, que refleja al hombre interior. Para Santiago esta ley es perfecta porque Jesucristo la hizo perfecta. La ley que te hace libre, no de la ley antigua, te hace libre del pecado. Y también libre de sí mismos por medio de la palabra de verdad. Entonces el que observa esta ley de forma habitual se convertirá en un hacedor de la palabra y hallará verdadera bienaventuranza. Por algo dice: Dios te bendecirá en tu obediencia.
¿Se fija? Entonces, el último versículo, cuando dice, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Interesante, mi hermano. Y esto por eso que Santiago pasa de, no hay que solo, no oír sino hacer, ahora pasa al no hablar sino hacer. Hacer. En este ejemplo concreto que puso el apóstol para ayudar a los necesitados. Cuando habla en estos versículos de si afirma ser religioso, ahí el vocablo griego que ocupa es la palabra threscos, ¿ya? Que se halla solamente aquí, en este puro libro. Y esto significa dado a observancias religiosas. O sea, en este contexto, mi hermano, se refiere a la asistencia al culto y a otras actividades y prácticas religiosas como la oración, el limosna, ayuno. Entonces, se afirma ser religioso, se refiere a eso, a hacer esas prácticas religiosas. El que es escrupuloso en estas prácticas, pero no domina su hablar en la vida diaria, también se engaña a sí mismo y su religión es vana. Se fija, por eso que más adelante, incluso creo que en el capítulo 3 o 4 habla precisamente del tema de la lengua. Y por eso le invito a que lea toda la epístola de Santiago, es bastante interesante. Sobre todo la forma en que lo explica. Pero vale, lo otro que puedo decirles es que Santiago tampoco pretendió reducir la religión cuando dice que la religión pura y verdadera es ocuparse de los huérfanos y las viudas. No quiso solo reducir toda la religión a lo que fuera la conducta acompañada a la acción de visitar por caridad. ¿Ya? No lo quiso reducir solamente a eso. ¿Ya? ¿Y por qué quiso hablar de las viudas y los huérfanos? Es porque en la sociedad antigua del antiguo Israel no se le prestaba ningún cuidado a los huérfanos y a las viudas. Ellos eran ejemplos típicos de las personas necesitadas. Y si usted lee los primeros versículos del libro de Santiago, cuando habla de las pruebas, que tienen que estar felices en las pruebas, ellos están en una felicidad constante, porque es una condición en la que ellos están en constante prueba y tribulaciones. Pero entonces, además de mostrarse caritativos, otra forma en que se manifiesta la religión genuina es el mantener la pureza personal. La religión que Dios acepta como pura, entonces cambia en el vocablo griego. Si se fija, cuando dice, se afirma ser religioso y tu religión no vale nada, después dice la religión pura y verdadera. En español la misma palabra, pero en vocablo griego cambia la frase, y usted sabe que hemos visto bastantes ejemplos, sobre todo cuando, por ejemplo, hablan del amor, ¿cierto? Que es el kairos, y el otro más que son más de ágape, los que son más cercanos, y otros que son otros tipos de variaciones de la misma palabra. Aquí pasa lo mismo. El primero era el threscos, que es la actividad de observancia religiosa, y ahora viene el catará. Entonces lo cambia a otra palabra que es sin mezcla de escoria, y es una religión sin pura, ¿ya? A eso se refiere cuando dice sin mácula, viene del griego amiantos, que es libre de contaminación. Entonces sin escoria y libre de contaminación o profanación. Y esta religión pura y verdadera que nombra aquí, para el autor del libro, en Santiago, dice entonces que consiste básicamente de dos cosas. Una, ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones. O sea, quiere que haya misericordia por su prójimo. Es como lo que hablaba también en Oseas 6, capítulo 6, verso 6, cuando dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No quiere algo tan banal como lo que siempre estuvieran acostumbrados. Él demanda algo más intenso, más profundo. Los sacrificios en los que Él se complace entonces son la sincera alabanza a su nombre y hacer bien al prójimo.
Y cuando dice en sus aflicciones, porque si dice ocuparse de los huérfanos, la viuda en sus aflicciones, cuando dice las aflicciones no quiere decir que la visita tiene que hacerse cuando haya un problema o una nueva prueba para estas viudas o huérfanos. Acuérdese que la condición de ellos es como un estado continuo de aflicción, de pruebas. Le invito a leer los versículos anteriores también, porque ahí habla de la prueba el verbo peirasmos, que pueden ser pruebas externas, de origen externo, o las internas, que son parte de las tentaciones que ya hablamos. Dado que entonces esto es constante, siempre tienen que hacerse visitas. A eso se refiere con la religión pura y verdadera, a hacer visitas a estos huérfanos y a las viudas, o más que todo a la gente necesitada. En el caso de la viuda, ahí es siempre recomendable que la visita sea hecha por Dorcas, o un líder con su señora, o dos líderes a la vez. Y la última patita de esto, cuando dice de la religión pura y verdadera, y sin mácula, perdón, cuando dice, y no dejar que el mundo te corrompa, o guardarse sin mancha del mundo. Lo hemos dicho bastantes veces, no solo yo, muchos predicadores. Cuando hablan al mundo se refiere entonces a una sociedad pagana, opuesta o al menos ajena a Dios. ¿Ya? A eso se refieren con el mundo. El creyente que obra sin mácula procura mantenerse a salvo de las atracciones del mundo y de la carne. Lucha contra las tentaciones y huye en los casos en que hasta la lucha es peligrosa. De la misma manera en que Jesús no pidió a los suyos que el Padre los sacase de este mundo, sino que los preservase del mal. Recuerden lo que dice la oración de Juan 17:15, cuando dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí Santiago tampoco propone que la religión está pura y sin mácula, o la religión perfecta que dice, no propone que sea que todos, ya hermano, ya ahora vamos a irnos a un monasterio y nos vamos a encerrar. No se habla de eso, sino que es conservarse inmune de la contaminación del mundo y no de vivir entre mundanos, porque el peligro no está en que la iglesia se halle dentro del mundo, sino que el mundo se halle dentro de la iglesia. Esa es la parte peligrosa de esto. Y a eso se refiere con la religión en este último versículo. Entonces, si se afirma ser religioso y no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La verdadera entonces consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Espero, mis hermanos, que esto haya podido ser de bendición para sus vidas. Le insto a leer la primera parte de Santiago, porque cuando habla de las pruebas, sobre todo en la parte de las pruebas interiores que son de las tentaciones, échenle un ojito ahí. Dios no es la fuente del mal, que es como pensaban algunos de los judíos en esa época. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, mi hermano. Y en las pruebas tenemos que saber encontrar entonces también la paciencia para poder llegar a un estado en el que Él se agrade de nosotros. Espero que algo haya caído en buena tierra, mis hermanos, y ahora seguimos con el culto, pero antes vamos a hacer la bendición agradeciendo a Dios por su palabra. Padre bueno celestial, te queremos dar muchas gracias por tu misericordia, tu amor, y porque nos pudiste hablar una vez más a nuestras vidas. Te pedimos, Padre eterno, de que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, que es la parte importante y medular de esta predicación, de que tú nos ayudes, Padre eterno, a que podamos no solamente oír la palabra, sino también hacerla por obra, de que todas estas cosas que nos alejan de ti, el pecado que está intrínseco en esta naturaleza humana, tú nos ayudes a mantenerlas controladas, Padre bendito. Te pedimos de que
de que por misericordia tú hables a nuestra vida, de que implantes las semillas, que nos ayudes a limpiar el terreno, que nos ayudes a poder preparar el camino para que tu semilla implantada eche raíz en nuestro corazón y pueda meterse en nuestra mente y poder, Padre bendito, ser un poco más agradable ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, porque el estado de estar en una constante estado de gracia contigo es difícil de mantener, y te pedimos misericordia por todos mis hermanos que están pasando por pruebas y dificultades, que tú les ayudes a ser pacientes para que puedan encontrar la gracia y ser perfeccionados en ti, Señor bendito. Te pido bendiciones para cada uno de los hermanos que están escuchando, para los amigos que se han conectado, y ayúdanos a poner por obra tu palabra. Te pedimos y te lo agradecemos todo esto, mi Señor bendito, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Ya, mis hermanitos, vamos a pasar con nuestra hermana Alejandra con la última alabanza, y que Dios les bendiga. Solo tu amor pudo cambiar mi herido corazón, que no había sido atendido hasta ahora, ya que a nadie le importaba mi dolor. Solo tu amor pudo llenar mi vida y restaurar de aquellas cosas que le habían dañado, causando con el tiempo un gran rencor. Pero tu amor me liberó, ayudándome, sosteniéndome. Pero tu amor en mí obró, y entregándome un nuevo corazón. Solo tu amor pudo llenarme, solo tu amor pudo cambiarme, mi Dios. Y aunque todo lo buscara en otras partes, no encontraría lo que tú me das, porque tu muerte fue tan grande que no sé cómo pagarte, Señor. Solo quiero entregarte toda mi vida, junto a ti vivir mis días. Solo tu amor llena mis días de felicidad, y encontrando las cosas simples, hermosas, las obras que tu mano embelleció. Solo tu amor es el que me ayuda a perdonar. Tú transformas tempestad en dulce calma, cambiando el odio por profundo amor. Pero tu amor me liberó, ayudándome, sosteniéndome. Pero tu amor en mí obró, entregándome un nuevo corazón. Solo tu amor pudo llenarme, solo tu amor pudo cambiarme, mi Dios. Y aunque todo lo buscara en otras partes, no encontraría lo que tú
Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Alejandra, bonita alabanza. Solo su amor es que nos ayuda a seguir adelante en la vida, ¿cierto? También bendiga a Teresita, bonita reflexión también. Y bueno, también a sus papás que están pasando por un periodo de prueba en sus cuerpos. ¿Para qué decirlo? Pero bueno, el Señor sabe el estado de ellos, y esperamos de que en esta prueba que están pasando ellos puedan salir fortalecidos. Como dice Santiago, acuérdense, tengan por sumo gozo cuando estén hallados en tribulaciones o en angustia o en prueba, porque el fruto de la prueba es la fe, y la fe, cuando sea siendo perfeccionada, hace la obra completa en el individuo. Dios bendiga a nuestros hermanos de la familia Ros Martínez, y también a los hermanos de la iglesia liberados por Cristo. Estemos orando por ellos, mis hermanos. Sabemos de que el fin de semana sufrieron una pérdida irreparable, y no solo la pérdida, sino también la situación como se vivió, lo traumante que debió haber sido, no solo para la familia, sino también para nuestros hermanos. Ellos venían de una campaña evangelística cuando sufrieron este accidente vehicular que terminó con la vida de algunos hermanos en la fe, y hay dolor. Es completamente comprensible que haya dolor, y están pasando por esta prueba. Entonces que nuestro Dios, nuestro buen Dios, pueda ayudarle a esta iglesia a pasar por que están pasando por esta prueba, para que puedan salir fortalecidos de esto. Que el Señor ponga paz, es el único que puede hacerlo, y esté también con las familias y amigos de nuestra querida hermana iglesia, la iglesia liberados por Cristo. Que Dios les bendiga mucho, 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 mis hermanos. Les mandamos un abrazo fraterno. Estamos con ustedes, y esperamos no solo estar con ustedes en la oración, sino también recordando un poco las palabras de Santiago, que la fe sin obras es muerta. Nosotros queremos estar con ustedes. Les mandamos un gran abrazo, y que Dios les bendiga mucho. El único que puede hacer la obra y poner la paz es nuestro Dios. Él es el que convence al mundo de pecado y también de justicia y de juicio. Dios les bendiga. Bendiga a todos nuestros hermanos que están en sus casas, en sus hogares, escuchando esto. Y le invito a que podamos hacer una oración para ya ir despidiendo este servicio. Padre bendito, celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites haber estado una vez más escuchando de tu palabra, porque cada domingo, cada jueves también, tú nos tienes una bendición especial preparada para con nosotros. Es probable que incluso las lecturas sean las mismas, pero tú siempre, Señor bendito, tienes algo nuevo para decir a nuestras vidas, y eso es algo maravilloso. Te damos muchas gracias por ello, y ayúdanos, Señor mío, porque tú así como lo decías en el Antiguo Testamento, que vas a poner esa ley en su mente y en su corazón, y serás nuestro Dios, y nosotros te seremos por pueblo. Padre bendito, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que esa semilla que está implantada en nuestro corazón pueda encontrar un buen terreno. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón para que ésta pueda echar raíces y quedarse implantada en nuestra mente, en nuestras tablas de carne que dicen tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, porque solo nosotros no vamos a poder. Somos humanos que fallamos constantemente, pero que queremos agradarte. Y para ello te pido que tú puedas ayudarnos a tener la fortaleza necesaria para el diario vivir. Ayuda a nuestros hermanos de la iglesia liberados por Cristo, que están pasando por esa prueba. Tienen mucha pena en su corazón, y es totalmente natural y comprensible. Tú eres el único capaz de poner la paz en sus corazones. Ayúdales, Padre bendito, y que no decaiga su fe, de que esto no sea un motivo para que dejen de hacer lo que estaban haciendo, porque tú te agradas de ellos.
Ayúdales, Padre bendito, que salgan fortalecidos de esta situación. Y por misericordia también bendice la vida de Alejandra y de Teresita, que estuvieron acompañando en este servicio. Bendice a nuestro hermano Óscar, a nuestra hermana Roxana, que están pasando también por pruebas de salud, y así un montón, mi hermano. Hay unas peticiones, bendito Dios, hay unas peticiones de oración que cada vez pueden ser consideradas más largas. Tú has contestado varias de ellas y te damos gracias por ello. Yo mismo he podido decir a algunos compañeros de trabajo que los vamos a incluir en la oración, y tú has contestado cada una de ellas. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque nos puede ayudar a predicar, a mantener una vida como corresponde, a dar un ejemplo de cristianismo y de la religión pura y sin mácula que tú tanto demandas, Madre. Te damos muchas gracias, Señor. Te pedimos por misericordia que bendiga nuestras vidas, bendice a nuestros hermanos, bendice a quien esté escuchando esto, sea hermano o no sea hermano. Tú bendice su vida, Señor. Yo sé que tú lo vas a hacer, no tengo dudas de ello. Y despídenos en paz, que podamos tener una noche descansada, y que nos prepares para los servicios que vienen más adelante. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos todas estas cosas, y te damos gracias también por ello, en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Estaremos hasta una próxima oportunidad, y que lo pasen bien. Chao. Tu amor a plenitud me llena y me acapara. No sé su magnitud, no sé su longitud, no tengo exactitud, pero mi actitud será de gratitud. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande. Oh, oh, oh. Tu amor no se compara, tu amor a plenitud me llena y me acapara. No sé su magnitud, no sé su longitud, no entiendo esa actitud, pero mi actitud será de gratitud. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. No hay nadie como tú, nadie como tú. En mi vida nada te va a igualar, nadie como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú.
que es grande, grande, no hay nadie como tú, nadie como tú. En mi vida nadie te va a igualar, nadie como tú. Nadie, 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 nadie tú. Tu amor no se compara, tu amor a plenitud me llena y me acapara. No sé su magnitud, no sé su longitud, no tengo exactitud, pero